Bienvenidos a este video podcast. Hoy hablaremos de un momento decisivo en la historia contemporánea, la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Para entender este proceso no basta con hablar solo de batallas, también debemos mirar qué pasaba dentro del país. Una economía que venía de la Gran Depresión, una sociedad que cambió por la guerra y un gobierno que terminó ocupando un papel central en el nuevo orden mundial. Y es que hasta 1941 Estados Unidos intentaba mantenerse al margen del conflicto directo, pero la guerra ya estaba transformando el mundo. En Europa, la Alemania nazi avanzaba con violencia. En Asia y el Pacífico, Japón buscaba convertirse en una potencia dominante y vino el 7 de diciembre de 1941, cuando Japón ataca la base naval estadounidense de Pearl Harbor en Hawái, y ese hecho termina por empujar a los Estados Unidos a enfrentar oficialmente y participar de la Segunda Guerra Mundial. Para conversar sobre este proceso, hoy nos acompañan dos personajes históricos clave, que es el presidente Franklin D. Roosevelt, quien lideró el país durante la entrada a la guerra, y también está con nosotros el señor Harry Truman, quien asumió la presidencia en la etapa final del conflicto y participó en la construcción del mundo posterior a 1945. Presidente Roosevelt, para empezar, muchos se preguntan, ¿por qué Estados Unidos no entró desde el inicio en la Segunda Guerra Mundial? Porque una parte importante de la población de Estados Unidos no quería involucrarse en otra guerra mundial. Recordemos que la Primera Guerra Mundial había dejado una experiencia muy dolorosa. Muchos ciudadanos pensaban que los problemas de Europa y Asia debían resolverse lejos de Estados Unidos, por lo que a esta postura se le conoce como el aislacionismo. Pero Estados Unidos no estaba desconectado totalmente del conflicto, ¿verdad? Exacto. Aunque no entramos al combate en inicio, pero sí apoyamos a países aliados como lo era Gran Bretaña. Estados Unidos entendía que si el nazismo y el militarismo japonés avanzaban sin freno, bueno, pues tarde o temprano esto terminaría afectando la seguridad tanto mundial como la seguridad estadounidense. Aquí es importante entender el contexto. Japón se había convertido en una potencia militar en Asia, buscaba controlar territorios y recursos estratégicos, y el ataque a Pearl Harbor fue parte de esa estrategia: destruir, debilitar la flota estadounidense del Pacífico para que Japón pudiera expandirse con menos resistencia. Presidente Roosevelt, ¿qué significó Pearl Harbor para Estados Unidos? Exacto, fue un golpe directo. El ataque causó miles de muertos y destruyó parte de la flota, pero también logró algo que Japón no esperaba, y es que unió a la sociedad estadounidense. Después de la Pearl Harbor, el debate sobre entrar o no entrar a la guerra quedó prácticamente cerrado. Estados Unidos declaró la guerra a Japón, asimismo luego Alemania e Italia también declararon la guerra a Estados Unidos. Entonces, ¿podemos decir que Pearl Harbor fue el punto de quiebre? Sí, y fue el momento que transformó a Estados Unidos de observador preocupado a ser el principal protagonista directo de la Segunda Guerra Mundial. Tras la entrada en la guerra, Estados Unidos tuvo que combatir en dos grandes escenarios, en Europa y en el Pacífico. En Europa, el objetivo principal era derrotar a la Alemania nazi. En el Pacífico, el enemigo directo era Japón. La distancia era enorme y el reto logístico también. Y había que movilizar soldados, había que movilizar barcos, alimentos, armas y combustible a miles y miles de kilómetros. Presidente Roosevelt, ¿cómo enfrentó Estados Unidos este desafío? Con una movilización nacional. La guerra no se ganaba solo en el campo de batalla, también se ganaba en lo que vienen a ser las fábricas, los puertos, los astilleros, los laboratorios, los hogares, y pues prácticamente Estados Unidos convirtió su enorme capacidad industrial en una maquinaria de guerra. ¿Y qué pasó en el Pacífico después de Pearl Harbor? Al principio, Japón logró importantes avances,
pero Estados Unidos empezó a responder. Lo que viene a ser como las batallas del Midway fueron muy decisivas porque frenaron prácticamente el avance japonés, lo que permitió que Estados Unidos pasara a la ofensiva. Desde ese entonces comenzó una larga campaña, isla por isla, e incluso hasta acercarse al territorio japonés. La batalla de Midway en junio de 1942 fue un punto de inflexión en la Guerra del Pacífico. Japón perdió portaaviones importantes y Estados Unidos empezó a recuperar la iniciativa. Luego vendrían combates duros como Guadalcanal, Iwo Jima y Okinawa. Ahora pasemos a la parte interna. Presidente Roosevelt, antes de la guerra Estados Unidos venía de la Gran Depresión, ¿no? ¿Cómo cambió la economía con el conflicto? La guerra aceleró la recuperación económica. Durante la Gran Depresión, millones de personas estaban desempleadas. Con la guerra, el Estado impulsó la producción masiva de aviones, barcos, tanques, uniformes, alimentos, por lo que las fábricas se tuvieron que ver en la obligación de trabajar día y noche, lo que generó más empleo y también reactivar la situación financiera. ¿Podemos decir que la guerra transformó el papel del Estado? Totalmente. Desde la New Deal, el gobierno ya asumió un papel más activo en la economía, pues no. Pero durante la guerra, ese papel creció todavía más. El Estado organizó la producción, orientó recursos, coordinó empresas, movilizó trabajadores, por lo que la economía se subordinó a un objetivo nacional, que era ganar la guerra. La Segunda Guerra Mundial consolidó una idea que ya venía desde el New Deal. El gobierno federal podía intervenir para frenar grandes crisis. La producción de guerra ayudó a reducir el desempleo y fortaleció la capacidad industrial del país. Estados Unidos terminó la guerra no solo como potencia militar, sino como potencia económica. Pero la guerra no solo cambió la economía, también cambió la sociedad. Presidente Roosevelt, ¿qué ocurrió con los trabajadores, las mujeres y las minorías en Estados Unidos? La necesidad de la mano de obra abrió espacios para los sectores que antes eran prácticamente marginados. Muchas mujeres ingresaron a trabajos industriales que tradicionalmente eran ocupados por hombres. Pero también aumentó la participación de afroamericanos y otros grupos en la economía de guerra. Sin embargo, no todo fue avance social, también hubo contradicciones. Así es. La guerra se presentó como una lucha por la libertad y la democracia, pero por dentro Estados Unidos seguían existiendo lo que era el racismo, la segregación y la discriminación. Uno de los episodios más graves fue el internamiento de los ciudadanos estadounidenses de ascendencia japonesa, por ejemplo. Después de Pearl Harbor, miles de japoneses estadounidenses fueron obligados a dejar a sus familias, fueron despojados de sus hogares y enviados a campos de internamiento. Muchos de ellos eran ciudadanos norteamericanos, nacidos en Estados Unidos. Este hecho obviamente muestra una contradicción, porque mientras en el país se hablaba de la libertad, ¿no? Se hablaba a nivel mundial de este valor supremo, dentro de la nación se presentaba esta contradicción. Se vulneraba derechos civiles dentro de sus propias fronteras. Presidente Roosevelt, ¿cómo se explica esta decisión? Fue tomada como un contexto de miedo, presión militar y prejuicio racial. Pero vista históricamente, fue una grave violación de los derechos. La guerra no solo muestra heroísmo, pues también obliga a reconocer errores y abusos cometidos incluso en nombre de la seguridad nacional. Franklin D. Roosevelt murió en abril de 1945, poco antes del final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces asume la presidencia el señor Harry Truman, y a él le toca enfrentar las decisiones finales del conflicto y el inicio de una nueva etapa internacional. Hoy nos acompaña precisamente el presidente Truman, y a él le hacemos la pregunta: desde que usted asumió el cargo en un momento complejo, demasiado complejo, Alemania estaba cerca de ser derrotada, pero la guerra contra Japón continuaba.
¿Cómo usted describiría ese momento? Fue una responsabilidad enorme. Estados Unidos ya era una potencia decisiva. En Europa, la derrota de Alemania nazi estaba cerca, pero en el Pacífico Japón seguía resistiendo con fuerza. Las batallas de Iwo Jima y Okinawa mostraron que una invasión directa a Japón podía costar muchísimas vidas. Y entonces llegaron las bombas atómicas. Sí, en agosto de 1945, Estados Unidos lanzó bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Fue una decisión extremadamente dura y hasta hoy sigue siendo debatida. Poco después, Japón se rindió. Con eso terminó la Segunda Guerra Mundial. El final de la guerra dejó un mundo devastado. Europa estaba destruida. Japón también. Y millones de personas habían muerto. Pero Estados Unidos salió fortalecido económicamente y con una enorme influencia militar, política y diplomática. Presidente Truman, después de una guerra tan destructiva, ¿por qué fue importante crear la Organización de Naciones Unidas? Porque el mundo necesitaba una institución internacional que ayudara a evitar otra guerra mundial. La Primera Guerra había dado origen a la Sociedad de Naciones, pero esta organización fracasó. Después de 1945 se buscó crear una institución más fuerte, con participación de las grandes potencias. ¿Qué papel tuvo Estados Unidos en esta creación? Estados Unidos tuvo un papel central. A diferencia de lo ocurrido después de la Primera Guerra Mundial, esta vez el país no se aisló. Participó activamente en la construcción del nuevo orden internacional. Así la ONU buscaba promover la paz, la cooperación entre países y la seguridad colectiva y el diálogo diplomático. La creación de la ONU fue parte de un cambio mayor. Estados Unidos entendió que no podía seguir viviendo aislado. Después de la guerra asumió un rol de liderazgo en el mundo. Ese liderazgo se expresó en instituciones internacionales, se expresó en ayuda económica, en alianzas militares y una presencia global cada vez más fuerte. Presidente Truman, ¿qué cambió para Estados Unidos después de 1945? Cambió casi todo. Estados Unidos dejó de verse como una potencia continental y pasó a actuar como una potencia mundial. Tenía una economía fuerte, un ejército poderoso y una gran influencia diplomática. Pero también apareció una nueva tensión: la rivalidad con la Unión Soviética. Entonces, ¿el fin de la Segunda Guerra Mundial también abrió el inicio de la Guerra Fría? Exactamente. Durante la guerra, Estados Unidos y la Unión Soviética fueron aliados contra Alemania nazi. Pero después de la victoria surgieron diferencias profundas sobre el futuro de Europa: la democracia, el capitalismo, el comunismo y la influencia mundial. El mundo quedó dividido en dos bloques. Por eso, la Segunda Guerra Mundial no solo terminó con la derrota del nazismo y el militarismo japonés, también marcó el nacimiento de un nuevo orden mundial. Estados Unidos pasó a liderar el bloque occidental, impulsó instituciones internacionales y se convirtió en una potencia central del siglo XX. Para cerrar, podemos decir que la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial fue provocada directamente por el ataque japonés de Pearl Harbor de 1941. Sin embargo, la importancia de este proceso va mucho más allá de ese hecho. La guerra transformó la economía estadounidense, impulsó la producción industrial y redujo el desempleo y fortaleció el papel del Estado. Pero también produjo cambios sociales importantes, como la incorporación de las mujeres en el trabajo industrial y nuevas demandas de igualdad. Pero al mismo tiempo mostró contradicciones graves, como el reclutamiento o internamiento de japoneses estadounidenses
y la persistencia del racismo. Finalmente, en 1945, Estados Unidos dejó atrás el aislacionismo que vivía en ese momento y asumió un papel mucho más central, más importante dentro del nuevo orden mundial. La creación de la ONU simbolizó ese nuevo intento de organizar la paz internacional. Pero el mundo de posguerra también abrió una nueva etapa de tensiones, la llamada Guerra Fría. En conclusión, la Segunda Guerra Mundial no solo cambió el mapa político del mundo, también cambió a Estados Unidos por dentro y lo convirtió en una de las principales potencias globales del siglo XX por fuera.